Bueno, qué alegría que tenga lugar este encuentro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nos encontramos en el conversatorio La formación en clave estratégica, ¿no? Ahí en las invitaciones que compartíamos, comentarles que esto se da en el marco de Nosotras Movemos el Mundo y lo transformamos, y que para nosotros es una alegría enorme poder encontrarnos, como intercambiábamos en la previa, para pensar las formas que adopta la formación en un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar a presentarles, ¿sí? Vamos a empezar con Marina. Ella nos acompaña desde Corrientes. Y Marina Paula Pino es licenciada en Trabajo Social, magíster en Estudios Sociales Agrarios, coordinadora de la Escuela Popular de Formación en Género, IRU Libres e Iguales, ubicada en Goya, Corrientes, provincia de Corrientes. Acompañó Marina el proceso de comunicación comunitaria de mujeres campesinas del sur de Corrientes, fundadora de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñé, coordinadora del Centro de Formación Profesional Mateñé, y de los entrenamientos de formación para el trabajo de promotoras rurales en derechos de género y erradicación de violencias. Es coautora también de cartillas pedagógicas sobre cuestión ambiental, agroecología y comunicación comunitaria. Y coorganiza talleres y practica la gestión para el fortalecimiento de ferias, cooperativas y procesos organizativos liderados por mujeres rurales desde el paradigma del ecofeminismo. Un placer enorme, Marina, tenerte en este conversatorio. Te damos la palabra. Muchísimas gracias, un placer el mío. Orgullosa de poder ser parte de esto y gracias por la invitación y de ser parte de este panel hermoso con estas compañeras y compañeros que ansiosa por escucharles. La masculinización del campo correntino tiene un correlato que es la invisibilidad de las mujeres rurales. Como trabajadoras de la tierra, primero, como principales productoras de alimento, como portadoras de un saber ancestral y un saber que tiene que ver con la salud de las hierbas medicinales, de las semillas nativas, y además como protagonistas y por sobre todo, diría yo, de las grandes luchas contra los agronegocios. Nosotros empezamos en el 2005 con unos grupos de mujeres rurales en diferentes parajes de Goya y de Lavalle, que es el otro departamento que está acá cerquita, donde les comentaba lo que sucedió con Nicolás Arévalo y Engili Rivero, estos dos niños. Mujeres rurales que empezaron a juntarse y a compartir que la experiencia y la situación que le pasaba a una en un paraje le pasaba a la otra a 65 kilómetros o a 80 kilómetros de distancia. Comenzamos con talleres desde la educación popular, de comunicación comunitaria, y uno de los talleres, quizá el primero, fue poder reconocerse en los diarios locales dónde estaban ellas, si estaban visibilizadas en los diarios. Y una de ellas, Margarita Solís, dijo, en el diario solamente aparecemos en los avisos fúnebres, al parecer, cuando nos morimos. No estaban visibilizadas, no, es una pelea y es una lucha constante, la visibilización de las mujeres rurales, de la situación de la agricultura familiar y del campo, ¿no? Entonces, empezaron a hacerse escuchar primero a dar visibilidad a la agricultura familiar, a las grandes necesidades que existen en el campo, de agua potable, de caminos en mal estado, de no poder comercializar sus productos por las dificultades en el transporte. Sintieron la necesidad de contar sus propias historias que hacen a sus comunidades, estas historias que tienen que ver con recuperar la memoria colectiva, ¿no? Otro gran desafío. Y así empezó la voz de las mujeres a poder disputar sentidos en los medios de comunicación, ¿no? Disputar la agenda, por decirlo de alguna manera. Primero con programas de radio. ¿Por qué? Porque la oralidad en el campo es lo fundamental, la transmisión oral es fundamental, no solamente por la escolarización,
sino también porque es la transmisión de saberes experienciales, ¿no? A través del cuerpo y la oralidad, las agricultoras y agricultores se pasan sus saberes. Entonces, la radio era lo primero, poder hacer un programa de radio. Y luego, tener una revista de circulación local. Yaikotani Anderendú fue el nombre que eligieron y esperemos que nos escuchen en lengua guaraní. En el 2011 empezamos a hacer la voz un poco más grande y empezamos a juntarnos con otras organizaciones del campo y de la ciudad, con centros de estudiantes, con organizaciones de derechos humanos, con comisiones vecinales, y armamos una asociación civil. Necesitábamos una personería jurídica para poder acceder a políticas públicas que estaban andando. Y así, hoy podemos decir, contamos con una radio comunitaria, nuestra radio comunitaria FM La Chicharra 88.7, contamos con una casa rodante, un aula móvil, también funciona como radio móvil en los diferentes parajes, que tiene 6 metros de largo y que va recorriendo cada lugarcito. Contamos con un centro de formación de oficios que no son oficios, digamos, vinculados a lo estereotipado, ¿no? Al tejido, a la peluquería, sino oficios emancipadores que tienen que ver con gestión de emprendimientos de economía social, de comunicadoras y comunicadores comunitarios, de operadores técnicos, operadoras técnicas, porque consideramos que el centro de formación, consideramos que también, así como la escuela de formación de géneros, es un espacio de creación de ciudadanía, es un espacio en donde se fortalecen los procesos organizativos y en donde se fortalece el poder sentirnos como sujetas y sujetos de derechos, reconocerlos, reconocer a los otros también. Y en esto estamos transitando con la Escuela de Género Irú Libres e Iguales. Les decía que nuestro centro de formación se llama Mate Ñe, porque significa palabra, y Eduardo Galeano lo supo decir en uno de sus relatos, que para los indios y las indias guaraníes, Ñe significa palabra, y cuando se traiciona la palabra, se traiciona el alma, y así quisimos y así consideramos que la palabra no se debe traicionar, y también a la Escuela de Género le pusimos Irú, porque Irú quiere decir amiga, amigue, amigo, no tiene género, y necesitamos ser libres e iguales, por eso son esos dos nombres. Las estrategias que nos vamos dando, como ustedes pudieron escuchar, tienen que ver con la educación popular, tienen que ver con la comunicación comunitaria, tienen que ver con la investigación, acción participativa, es aprender haciendo, fundamentalmente, transformando, ¿no? Transformándonos mutuamente, puedo transformar las relaciones que transito, puedo transformar las comunidades en las que habito. Además, la producción, en nuestro caso, de piezas comunicacionales, son también un lugar central. Las productoras, las mujeres rurales, los productores también necesitan producir y ver, ver que lo que han aprendido está ahí, está en un lugar. Así que las mujeres son estas hacedoras de lo que hoy somos, ¿no? También son los retrocesos que tuvimos propios de cada una de las mujeres y de quienes formamos parte, tienen que ver con los límites con el trabajo cotidiano, que tenemos que trabajar y no poner las 24 horas en esto, porque si no sería muchísimo más grande. Con mujeres rurales que han encontrado situaciones adversas también en sus familias por la participación social y política, y han tenido que conversarlo y desandar dentro de sus familias para poder participar en este proceso. Bueno, finalmente poder contarles sobre la escuela Irú Libres e Iguales, en este desafío que comenzamos y comenzaron las mujeres rurales, las comunicadoras populares en el 2005,
venimos dando los primeros pasos en relación a la formación en género y en la erradicación de violencias. Los primeros pasos que tienen que ver con poder desandar estereotipos, poder deconstruir los roles sexistas que les comentaba y que están instituidos en esta cultura patriarcal del campo correntino. Tiene que ver con apropiarnos de las políticas públicas que van fortaleciendo estos protagonismos, ¿no? Y la importancia de formarnos como mujeres rurales en género es sin duda fundamental en estas mujeres lideresas de sus organizaciones, lideresas de organizaciones agroecológicas, necesitan, reclaman la formación en género. ¿Por qué? Porque existe también un movimiento feminista, un movimiento y unas políticas públicas que van acompañando y que la escucha en la radio de todo esto y el vivirlo, vivir la rebeldía necesaria es fundamental. En esto también decirles que nuestra currícula en la escuela de géneros tiene que ver básicamente con 3 patitas, pero una es poder hacer visibles a estas mujeres y a muchas mujeres otras del campo nacional, de mujeres rurales que son líderes y que transmiten toda una experiencia, poder trabajar las propias valoraciones como mujer rural, los propios saberes agroecológicos, los propios saberes de la salud en la medicina natural. Y también tiene otra pata que tiene que ver con la participación política, en los movimientos del campo, y también la otra tiene que ver con la erradicación y la prevención de violencias. Los encuentros los vamos a llevar a cabo en las comunidades, en cada una de las comunidades en donde nosotros estamos, y bueno, hay muchísimo más por contarles. Espero no haberles agotado y espero haber transmitido, aunque sea un poco, de lo que somos, de lo que hacemos y lo que esperamos seguir haciendo. Muchas gracias. Marina, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer escucharte y traer esas experiencias necesarias que deseamos en esa charla telefónica que tuvimos los otros días, ¿no? A estos diálogos urgentes para pensar políticas públicas de formación. Así que muchísimas gracias, un placer escucharte. Le vamos a pasar la palabra ahora a Marcelo Celarrayán. Él es licenciado en Antropología Social, trabaja temas vinculados con la sexualidad y el género en distintos ámbitos sociales. Cuenta con distintas publicaciones sobre estos temas, es docente en diversos espacios de formación y capacitación. Integra el equipo técnico del Programa Nacional de Educación Sexual Integral desde su creación en 2009. Bienvenido, muchas gracias, te pasamos la palabra. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al panel, a la compañera que escuchamos recién. Me interesa compartir con ustedes algunas ideas vinculadas con el Estado asumiendo este lugar de formador, ¿no? Un Estado que se aleja de esas mirada más punitivista históricamente asociada al Estado y ingresa a un campo educativo. Me parece que eso no es algo menor, es algo que tenemos que subrayar, sobre todo en el contexto de estas acciones. Las 3 cuestiones que me interesa marcar, algunas ideas. La primera tiene que ver con visibilizarnos, con revisar cuál es nuestro posicionamiento en relación a esta estructura jerárquica, esta sociedad cis heteronormativa, o sea, trabajar cuál es nuestro posicionamiento. ¿Dónde estamos parados, paradas, parades, para poder encarar algún trabajo de reflexión básicamente sobre ese posicionamiento? Y ahí me parece que es importante traer a la mesa el hecho de que trabajar cuestiones vinculadas con el género, vinculadas con la sexualidad, trasciende el aspecto profesional. Digamos, ¿no? Nos ubica y nos trae como personas, como padres, como madres, como tíos, como tías, nos ubica como seres sexuados en un contexto, como dije antes, atravesado por desigualdades.
Eso es lo primero que nos trae cuando empezamos a hacer este ejercicio de pensar cómo estamos atravesados, dónde estamos ubicados en este sentido. Y cuando empezamos en ese camino de reflexión, sin duda, empieza a conmoverse todos, todas, todos. Y en estos trabajos de capacitación que hemos llevado adelante desde la ESI, todos salimos, entramos y salimos diferentes. Talleristas, gente de los ministerios provinciales, los distintos docentes que participaban, los equipos técnicos que nos acompañaban en estas aventuras de ir recorriendo los distintos lugares del país. Entonces, es algo, empezar este lugar de pensarnos como sujetos sexuados, es pensar en esa integralidad que propone la educación sexual integral. Somos algo más que profesionales llevando a cabo alguna tarea específica. Somos seres sexuados y compartimos ideas, concepciones, estamos atravesados todo el tiempo por esas ideas. Y en el campo de la sexualidad y en el campo del género, revisarnos, pararnos y ver qué nos está pasando con estos temas. Seguramente lo que vamos a encontrar tiene que ver con silencios, con omisiones, con discriminaciones, con violencias sociales propias que hemos conocido en nuestra propia experiencia de vida. Y esta reflexión con otras, con otros, lo que da la posibilidad es, en principio, compartir esos silencios, esos prejuicios, esos tabúes, esas violencias, y después sacarlas del campo de lo personal. Y empezar a trabajarlas en términos de que, en definitiva, esas han sido las formas que históricamente se han mostrado la vulneración de derechos. Entonces, cuando esas historias personales de silencio, discriminaciones, violencias, tabúes, se transforman en vulneraciones de derecho concreto, tenemos más posibilidades para actuar sobre ellas desde un lugar mucho más amplio, desde un lugar colectivo, para poder enfrentar y encontrar respuestas a esas situaciones. El otro de los aspectos que quería marcar y trabajar un poquito reflexionando con ustedes, tenía que ver con analizar y deconstruir esos imaginarios patriarcales, esos mecanismos de normalización que se producen. Y ahí, nuevamente rescatando esta idea de cómo trabajar la formación de un Estado, ¿no? Y ahí es fundamental, me parece, el trabajo con las personas, les talleristas. Acompañar a las personas que van a ser las que concretamente van a estar después en los talleres. ¿Y qué significa este acompañamiento? Bueno, significa muchas cosas. En principio, que estas personas van a tener a su cargo una tarea muy diferente a la tarea de la persona que milita, a la tarea de la persona que está en la academia, a la persona, porque acá asume un rol diferente, un rol de formador en términos del Estado. Y acá quiero traer también quiénes son los destinatarios de esas acciones, ¿no? Que en este caso, hablando de educación, podemos pensar docentes en términos bien genéricos, ¿no? Pero poder rescatar a estos docentes en términos de sujetos de derecho también ubica a las personas que van a trabajar en esa formación en un lugar distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Quienes trabajamos en el Estado tenemos nuestra responsabilidad de hacer cumplir las normativas, estas que acabamos de decir, pero también tenemos el derecho a la formación. Y cuando trabajamos con las personas que van a estar haciéndose responsables de los talleres, desde ese lugar, es absolutamente diferente lo que pasa de lo que cambia. Si además a ese tallerista, a esa tallerista, le hacemos pasar por el dispositivo que va a tener que aplicar después, la riqueza se multiplica, porque nuevamente lo que va a ver esa persona es cómo pasa ese dispositivo, esas reflexiones que se están proponiendo por el cuerpo. ¿Qué me pasa a mí cuando tengo que reflexionar sobre mi infancia? ¿Qué me pasa a mí cuando tengo que reflexionar sobre mis silencios?
y ya no es empezar a teorizar. Entonces cuando yo me pongo en primer plano, me pongo como actor de eso, de lo que me va a pasar, yo voy a tener después, cuando esté enfrente de esa capacitación, de muchos más elementos, porque voy a saber dónde se va a producir silencios, dónde van a estar los momentos para accionar alguna reflexión en particular. Y todas esas cuestiones me van alejando por ahí y va construyendo, mejor dicho, esta especificidad de ser un actor, una actriz que lleva adelante este proceso de formación. Entonces, tenemos esta formación, tenemos por el otro lado algo que tiene que ver con lo normativo, o sea, trabajar lo normativo es fundamental, pero no en el término de que tenemos que cumplir la ley, que lo tenemos que hacer porque somos agentes del Estado. Pero hay algo que nos decían, por ejemplo, los docentes cuando trabajábamos la cuestión normativa es, ahora tenemos una ley que nos apoya, ahora tenemos una ley que nos avala. Trabajar esa dimensión de lo normativo, esa dimensión que abre, esa dimensión que nos posibilita. Y esto es lo que tienen para mí estas leyes que amplían derechos. Son leyes que amplían derechos y si podemos rescatar este sentido profundo que tiene, ¿por qué es necesario esas leyes? ¿Por qué son necesarias las leyes que tenemos? Y eso lo hacemos, lo socializamos, no es una tarea más que tengo que cumplir. Es esto, menos mal que tenemos estas leyes, porque es lo que me está pasando todo el tiempo y no tenía herramientas, y ahora las tengo, son estas normas, son estos ejercicios. Después, por supuesto, trabajar ejercicios. ¿Cómo hacer para que estas grandes dimensiones, desigualdad de género, cuestiones estructurales que recién escuchábamos, muy interesante lo que decía Marina, cómo lo llevamos a lo cotidiano? ¿Cómo se juega lo cotidiano esa desigualdad? ¿Dónde están esos silencios en lo cotidiano? Entonces generar acciones, actividades muy concretas que permitan pensar estas cuestiones y pensarlas de manera abierta, no en la bajada de línea, pensar en el diálogo, pensar que si yo tengo que decir, mira, la verdad que no me banco tal cosa, bueno, generar las condiciones para que esa persona pueda decir no me banco tal cosa, porque si no le damos las condiciones de poder mostrarnos tal cual somos o nuestras esas cuestiones no tan luminosas que todas las personas tenemos, difícilmente vamos a poder modificar algo en relación a todo eso. Entonces, esos ejercicios que tengan esos instrumentos que nos permitan pensar lo cotidiano en todas estas temáticas. También es importante ahí pensar, por ejemplo, bueno, en términos de educación decimos, bueno, ¿qué necesitamos? Lineamientos curriculares, o sea, un docente trabaja con ese instrumento. Bueno, también es necesario y alcanza con solamente saber que tengo que aplicar tal o cual lineamiento. Puedo tener la mejor formación, las mejores herramientas para dar una clase, pero cuando ese niño, niña, esté en el pasillo, en el acto escolar, en el recreo, y pase alguna situación y le digan los chicos no lloran o no seas mariquita, no sé qué, toda esa clase perfecta se cayó. Entonces digo, es necesario pensar lo específico, los contenidos, pero también es necesario pensar lo que está más allá de eso específico. Esto que está más allá es lo institucional. Y yo creo que ahí toda política que se centre en lo educativo tiene que recuperar esa instancia de lo institucional, donde es posible que alguna persona dentro de esa institución, vamos a estar sin duda en diferentes grados y niveles para accionar, y tendrá que ser respetado todos esos niveles, pero hay algo que no va a poder hacer, es que la institución garantice el derecho de esa niña, ese niño, esa niña a la ESI. Entonces, por eso es importante también reflexionar sobre esta dimensión institucional que nos trae. Y el tercero de los puntos que quería traer para conversar acá tenía que ver con cómo reconstruir, cómo proponer estas ciudadanías más libres, más igualitarias, ¿no? Cómo proponer nuevas herramientas en esa instancia de formación. Ahí me parece que es central tener presente, porque el Estado en algún momento, esas instancias de capacitación nos vamos a ir. Y va a quedar la gente en sus contextos, en sus lugares, en sus territorios. Entonces, poder pensar esas alternativas, esa reconstrucción, es fundamental hacerlo con los recursos que hay en el territorio.
con cuál es ese docente, con cuál es ese médico, ese trabajador social, esas personas que son referentes, esas organizaciones sociales, esa militante feminista que todos los años la vemos, la única, 2 o 3 personas que están ahí en la plaza. Bueno, juntarnos con esas personas porque son las que nos van a dar la posibilidad concreta de poder avanzar en ese sentido. Entonces, identificar esos recursos locales en esos territorios es fundamental. Y por el otro lado, poder interpretar y poder vivir esta experiencia de formación en términos de lo más cercano posible a una experiencia de reflexión personal. Bueno, nos podría pasar acá, es decir, tendríamos seguramente un montón de cuestiones que damos por sentados y demás. Pero la cosa cambia cuando cada quien se va a su casa, a su contexto, a su lugar. ¿Y cómo hacemos ahí? Entonces el proceso de formación también tiene que acompañar esa vuelta. Poder hacer estas capacitaciones, poder transitar estos espacios de formación es un viaje a la infancia, es un viaje a lo institucional, es un viaje a repensarnos y repensar nuevas posibilidades con nuevos recursos para una nueva sociedad. Gracias. Le vamos a pasar la palabra ahora a María Pía López, escritora, ensayista, secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es activista, feminista y tiene varios libros de ficción y ensayo. Entre los últimos está Apuntes para las militancias, feminismos, promesas y combates, más que recomendado además. Es un hermoso libro. Bueno, muchísimas gracias por compartir aquí, te escuchamos. Bueno, gracias Vicky y muchas gracias por tener el placer de escuchar a los compañeros que me antecedieron y seguramente a Manu luego. Gracias por poder escucharles porque siempre se genera un estado de pensamiento común. Y pensaba a medida que le escuchaba a Marina y luego a Marcelo, como en ese pasaje, ¿no? Desde hablar del movimiento social y de la pedagogía popular elaborada en relación a un movimiento y las políticas desde el Estado y la construcción de un espacio normativo en el cual incluso esos aprendizajes o esas militancias, esos compromisos con la educación transformadora se dan de otro modo. Digo, porque ahí en ese núcleo, en esa relación entre nuestras pedagogías en el campo de las militancias sociales y las pedagogías en el Estado, me parece que se tensionan gran parte de las cuestiones que como dice Vicky, tienen que ver con la cuestión de crear una nueva institucionalidad feminista, porque me parece que eso está de fondo y cómo esa nueva institucionalidad feminista recoge algunos hilos que son hilos muy tenaces en la historia política y en la historia de los movimientos populares y que tienen que ver con el modo en que se articula la pedagogía con la emancipación, la pedagogía con las luchas por la igualdad. Cuando te escuchaba, Marcelo, yo pensaba, bueno, estoy escuchando en el fondo una larga historia, que es la historia de Simón Rodríguez, pensando en cómo se construye una nueva sociedad, si no es construyendo nuevas formas educativas que permitan a las personas salir de sus viejas servidumbres y por lo tanto construir nuevas personas. Él decía nuevas gentes, que esas nuevas gentes no podrán ser aquellas que estaban destinadas tradicionalmente a ser los pongos de las haciendas o las sirvientas de la cocina. Bueno, esa creación de nueva gente siempre es el núcleo de un proyecto educativo que tiene que ver con el horizonte de la igualdad. Por eso todo movimiento emancipatorio lleva en su interior una apuesta pedagógica. Podemos pensar en los socialismos, podemos pensar en los anarquismos, podemos pensar en el peronismo, en todo movimiento plebeyo que lleva en su propia andadura la idea que tiene que construir una afectación respecto del orden de cómo se construye esa subjetividad. Entonces, de los modos más tradicionales aparece la idea de que eso implica una cierta ilustración. Sacar a las personas de su servidumbre implicaría enseñarles algo que desconocen de sí.
en otras corrientes, la educación popular, me parece que lo escuchamos bien claramente en lo que decía Marina, es también tramar sobre los saberes que esas personas tienen y desconocen, poseer o no tienen sistematizados, pero pueden ser puestos en un horizonte de igualdad y emancipación. Bueno, los feminismos me parece que siempre tenemos esta doble perspectiva, porque hay algo del orden de la crítica, que se pone en juego, y algo y esa crítica a la vez implica el reconocimiento de la trama de saberes en las cuales se puede alojar la crítica misma. Y esa trama de saberes es una trama de saberes respecto de la propia potencia, de la propia capacidad de hacer, de los propios saberes que aparecen como sometidos a la hora frente a la distribución sexogenérica tradicional del uso de la palabra, de la disposición del saber, del capital cultural, etcétera. Bueno, esa irrupción, por eso es una irrupción que tiene muchas caras y que es difícil definir. A veces siento que lo que estamos discutiendo es a la vez cómo construir una biblioteca propia de esos saberes, cómo reconstruir esas tramas que nos den un horizonte y sitúen como una especie de empoderamiento de las personas que aparecen en situaciones de subalternidad, y al mismo tiempo cómo hacemos también para irrumpir respecto del modo en que esta sociedad, que es una sociedad profundamente desigual, reproduce sistemáticamente la desigualdad sexogenérica entre muchas otras desigualdades. Pero, ¿qué significa decir que podemos imaginar el fin del patriarcado? Es una frase fuerte, es una expresión fuerte y al mismo tiempo reabre un horizonte utópico. Pensar el fin del patriarcado, para mí, es pensar el fin del capitalismo. No podría creer que hay fin del patriarcado sin fin del capitalismo, porque no creo que esa desigualdad sexogenérica y esa explotación y esa desposesión permanente de algunos géneros por otros no se engarce permanentemente con otro tipo de expropiaciones, desposesiones y explotaciones que tienen que ver con las clases, las razas, etcétera. Por lo tanto, bienvenida esa frase, en tanto nos permite reponer de nuevo un horizonte utópico que no es el del fin del mundo, distópico del fin del mundo, sino el utópico de que podemos festejar, ir por algún fin, pero al mismo tiempo pensar todas las dificultades que eso nos provoca. Entonces, traigo ese ejemplo también para decir que parte de esta pedagogía feminista, creo, que tienen que ver no solo con la conciencia de nuestras opresiones, sino también con la apuesta, con estrategias de formación de activistas y militantes. Creo que parte de una pedagogía, y es difícil decir que un Estado tiene que dedicarse a formar militantes, pero creo que también nuestras políticas públicas tienen que ser, y lo pienso desde las políticas en la universidad también, la posibilidad de crear militantes, activistas capaces de dar esas batallas por un horizonte estratégico que es el de la reapertura permanente de la disputa por la igualdad. A sabiendas que esa disputa por la igualdad es una disputa que no dejará de serlo nunca. Claro. Y que no habrá revolución triunfante en la que podamos alojar nuestras tranquilidades, sino que lo que habrá siempre es la reapertura de otro conjunto de problemas en las cuales vamos a tener que dar esa cuestión. Bueno, decir que todo esto tiene que ver con la pedagogía sería achacarle a la pedagogía algo que es demasiado. Por eso digo, pensar las pedagogías en el marco de otros procesos que son procesos de construcción de luchas, de construcción de institucionalidades, de normativas, etcétera, donde lo que enseñamos y lo que aprendemos, nuestros procesos pedagógicos son una parte. Y no fetichizar, digo, y lo quiero situar en una discusión fundamentalmente que tiene que ver con las discusiones que nos solemos dar cada vez que aparece un femicidio o que nos damos frente a la violencia, y que apareció muy vinculada a los modos en que, diría, los feminismos trabajamos en la construcción de salidas no punitivistas a la violencia de género. ¿Por qué? Porque para no ir al atolladero de las salidas punitivistas, que siempre son un atajo, y que plantean que aumento de penas, aumento de castigos, más cárceles o solo medidas judiciales, ¿qué solemos decir nosotras? Decimos dos cosas: más prevención a largo plazo con educación sexual integral, reforzar la ESI, y decimos también ley Micaela de capacitación para todas las personas que están en posiciones de ejecución de políticas públicas en todos los niveles del Estado y todos los poderes.
Bueno, yo creo que son dos herramientas formidables, la ley Micaela y la ESI, y que realmente tienden a, digamos, tenemos ahí una posibilidad de trabajar en un sentido muy profundo y muy a mediano plazo, pero al mismo tiempo, en la marcha misma, por lo menos de la aplicación de ley Micaela en muchas instituciones, muchas veces nos detenemos en lo que yo llamaría el efecto de sensibilización. Es decir, de interpelar a las personas para que reconozcan este punto de que hay una discusión sobre la igualdad, que hay que reconocer la pluralidad de existencias, que hay que reconocer la diversidad deseante de las corporalidades, y que hay que trabajar, que tendemos a producir esa primera impresión. Y generalmente las destinatarias de todo ese mensaje suelen ser un conjunto de personas que ya están sensibilizadas y llegan a nuestras capacitaciones sensibilizadas por la pedagogía propia del movimiento callejero. Es decir, porque hay otro plano de la pedagogía que no es ni la de nuestras escuelas populares, ni la de nuestro Estado, ni la de nuestras universidades, sino que, o escuelas, que es la pedagogía de la cual salimos todos nosotros transformadas, que es la pedagogía de la calle. Creo que aprendimos en cómo nos vimos en las calles, cómo hablamos a las calles, cómo reconocimos esa pluralidad de existencias, la descubrimos en nuestras propias movilizaciones. Y fuimos transformados en ese proceso de movilizaciones. Bueno, muchas veces estamos siendo capaces de interpelar a quienes ya atravesaron por ese proceso pedagógico, que es absolutamente fundamental, que es como tirarse un río y aprender a nadar. Y entonces podemos ir a clases que nos enseñen a nadar, a practicar mejor el movimiento del crawl, pero ya nos tiramos al río. Bueno, el problema es cómo hacemos, y es algo que me obsesiona bastante en el último tiempo, cómo hacemos para ir más allá de esa sensibilización y afectar la formación en un sentido más que lo atraviese. Me detengo en algo que me parece que nos impactó mucho en los últimos tiempos, que fue el acontecimiento del femicidio de Úrsula, que recordarán después de muchas denuncias. Es decir, Úrsula había realizado una cantidad de denuncias, estaba sensibilizada, reconocía el problema, reconocía su autonomía y sus derechos, estaba rodeada de familia y amigas que también acompañaban eso, y es asesinada por un hombre que pertenece a las fuerzas de seguridad. Y ahí vimos el dato que sacaron algunas organizaciones feministas de que el 20% de los femicidios son cometidos por personas que están en las fuerzas de seguridad. El 20% sea de personas que fueron formadas por el Estado argentino. Cuando digo esto, porque ese Estado formó, este Estado del cual nosotros defendemos muchas de sus políticas, formó a las mismas personas que cometen esos actos femicidas. Entonces, digo esto porque entonces lo que tenemos que revisar no es la formación que agregamos, que ponemos después, sino que lo que tenemos que poder atravesar, discutir y arrojarnos a una discusión en serio es cómo interrumpimos la formación que el propio Estado da. ¿Cómo interrumpimos que eso es la en la escolaridad secundaria también, y primaria, que está interrumpiendo, está transversalizando? Bueno, ¿cómo interrumpimos también la formación de las policías, de las gendarmerías, de las fuerzas de seguridad y toda la formación que dicta las universidades públicas argentinas? Es decir, que no sea, y acá digo, total, si ya estamos pensando en horizontes de transformación y de igualdad, digo, nuestra disputa desde los feminismos tiene que ser poder permear entera la formación para que el género y la perspectiva de género no sea algo que aparezca como una instancia posterior, una materia, un curso, una estrategia cultural de sensibilización, sino que esté en el corazón mismo de lo que hacemos para enseñar y aprendemos. Es decir, que así como aprendemos a usar la lengua, en cierto modo, o hacer ciertos cálculos formales, también tenemos que poder tener herramientas críticas de comprensión de nuestra propia existencia en el mundo, nuestra propia presencia en el mundo, y lo que implica eso en términos de afectación, de igualdad, de desigualdad y de explotación. Me parece que eso tiene que tener un carácter central. ¿Por qué? Porque si no, y acá quiero decir algo sobre
la idea de perspectiva de género. El otro día lo escuché a Mario Peceni decir algo que me pareció muy interesante. Es, en general, cuando se dice perspectiva de género, es como si habláramos desde los feminismos. Y perspectiva de género es también esa que se absolutiza en el machismo. Perspectiva de género es también la que recorta el modo de pensar, de vivir, de los enunciados y el lenguaje sobre la posición masculina dominante. Bueno, eso es perspectiva de género. Si nosotras nos quedamos con la idea de perspectiva solo para la expresión crítica, entonces estamos dando por sentado que la totalidad, y esa totalidad que se presenta a sí misma como objetiva y como neutral, como decías vos, que esa totalidad es de carácter masculino. Por eso digo, me parece que una de las cuestiones que tenemos en juego es cómo interrumpir, cómo pasar de interpelar a quienes ya están interpeladas, digo, porque probablemente muchas a quienes nos estemos hablando hoy, dirigiendo estas imágenes, estas palabras grabadas tengan que ver con muchas compañeras que se sienten enfáticamente convocadas por nosotras, movemos el mundo y queremos transformarlo. Pero, ¿cómo hacer para pasar de eso, de esa construcción de interpelación a quienes ya se reconocen interpeladas, a aquellos a los que debemos interrumpir sus propios procesos formativos para generar en esa interrupción una otra posibilidad vital? No, me parece que ese esfuerzo, digo, es intervenir por eso digo, en el corazón mismo de todas las formaciones profesionales de los oficios y fundamentalmente de todas las personas cuyas tareas, y pienso en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad, cuyas tareas, y en los docentes, les docentes fundamentalmente, cuyas tareas afectan directamente al corazón mismo de la reproducción de la desigualdad desde el Estado. Y para terminar ya, quiero señalar algo como contexto. A mí me parece que así como en los años 80, el Estado argentino se refundó sobre una legitimidad que tenía que, el Estado de la transición, después del terrorismo Estado, se funda sobre la legitimidad que tiene que ver con la discusión de los derechos humanos, y eso nos da un umbral ético y una legitimidad fundamental, y tiene que ver con las movilizaciones tenaces de ese movimiento desde la aparición de Madres en adelante, durante la dictadura. Tengo la impresión de que este momento político, la gobernabilidad en sus costados más interesantes, se funda sobre la legitimidad que provoca los feminismos movilizados. Y que entonces son estos feminismos movilizados los que de algún modo le ponen no solo le ponen una posibilidad, sino también que reabren un horizonte. Y me parece que hay que aprovechar esto. Digo, por eso traía la frase del presidente, no para cuestionar sobre el presidente, sino decir, bueno, está diciendo esto, el fin del patriarcado, o sea, eso está en nuestro horizonte, bueno, de eso tenemos que tomarlo, me parece tomarlo en serio, para tirar de esa desigualdad que se está nombrando en fin del patriarcado, tirar de esa desigualdad y poner en cuestión todo el orden de desigualdades y poner en cuestión toda reproducción de las desigualdades, interrumpiéndolas en un sentido emancipatorio. Muchas gracias por tu intervención, María Pía. Y vamos a darle la palabra ahora a Manu Mireles, activista trans, no binaria por los derechos LGTBIQ+, secretaria académica del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis y secretaria general y socia fundadora de la Asociación Civil Mochacelis, coordinadora general de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad Brandon Mocha, capacitadora nacional en ESI y diversidad sexual, docente UBA UNTREF y doctoranda en estudios y políticas de género UNTREF. Un gusto que estés aquí, te escuchamos, Manu. Gracias. Bueno, un placer estar acá con ustedes y compartir con ustedes este espacio. Hay tantas cosas para contar y para decir, ¿no? Pero yo quisiera comenzar contándoles que una de las cosas que me quedo pensando a partir justamente de lo que estabas compartiendo es esto que tiene que ver con la pedagogía de la calle, ¿no? Porque nosotros en la Mochacelis, una de las cosas que nos apasiona, nos ocupa, es justamente la puesta en valor de lo que significa la calle para muchas compañeras travestis y trans que están en situación de prostitución, por ejemplo, ¿no? Pensemos que la Mocha particularmente es un espacio, y acá tomo también como una idea fuerte, la no fetichización de la pedagogía, ¿no? Sin embargo, las pedagogías feministas para nosotros han sido fundantes para el proyecto, y ahora les quiero contar por qué.
Pensemos que la Mocha nace hace 10 años y la Mocha nace en un contexto en el que tenemos una gran cantidad de compañeras y compañeros travestis y trans con una esperanza de vida de 35 años y pocos espacios o ninguno para poder tener alternativas superadoras en términos de emanciparse o de poder elegir alternativas de vida, básicamente. La Mocha en ese contexto nace, y una de las cosas que primero pasa cuando nos planteamos este proyecto educativo, y pasa cuando la gente llega a La Mocha después de estar un tiempo, es que muchos estudiantes nos dicen cosas como: es la primera vez que me llaman por mi nombre y me miran a los ojos, y me siento respetada. Es la primera vez que estoy en un espacio en el que siento que me tratan con cariño. Y cuando vas indagando en las historias de vida de muchas y muchas de esas compañeros y compañeras, te das cuenta que la media se fue de su casa a los 13 años porque le echaron de su casa por ser parte de una disidencia sexual, y se les negó el amor desde muy pequeños, desde muy pequeñas y desde muy pequeñas. Y cuando pensamos en las pedagogías feministas, al menos dentro de la Mocha Celis, pensamos en una experiencia, en una posibilidad de escucha que habilita el reconocimiento de la identidad, de la ternura, de lo afectivo, del deseo. Son cuestiones que hacen parte de los seres humanos, y yo, con toda la formación que tengo como docente y siendo docente hace muchísimos años, son cosas de las que nunca se habló en la formación de carrera. Pareciera que tenemos un Estado y unas políticas destinadas a formar no solamente personas que sean capaces de reproducir la lógica del capitalismo de forma cabal, sino el patriarcado de forma cabal. Entonces creo que en las pedagogías feministas nosotros hemos encontrado la posibilidad de escucha, de evitar experiencias que se puedan transitar desde lugares que al menos nos permitan resignificar, repensar desde nuestra mirada y desde una mirada colectiva las relaciones sociales. Entonces acá pasan varias cuestiones en la Mocha que podríamos poner como ejemplos de al menos lo que nos pasa a nosotras en el espacio con esto, ¿no? Una de las cosas que repensamos todo el tiempo, por ejemplo, es las estructuras de poder y cómo distribuimos el poder en las instituciones, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es fundamental pensar, porque si seguimos pensando que hablar de pedagogías emancipadoras, que hablar de pedagogía de la ternura, que hablar de educación sexual integral, es solamente dar ciertos contenidos, desde nuestra mirada no estamos haciendo el trabajo, básicamente. Digamos, aquí hay que repensarse cómo se estructuran los equipos de trabajo, quiénes participan en los diseños de los materiales. Yo creo que si queremos repensar un Estado, repensar políticas públicas, políticas sociales, repensar políticas educativas, repensar de forma integral la educación, tenemos que repensar no solamente los contenidos. No se trata solamente de qué cosas estamos enseñando, se trata de quiénes tenemos voz y voto para tomar las decisiones que se enseñan, se trata de cómo se integran los equipos, se trata de cómo se distribuye el poder, se trata de quiénes diseñan la política. Y acá debo decir algo que me impresiona y me emociona, y es que la primera vez desde que la Mocha existe, que un grupo de personas que son parte del Estado, que nos invitan a escucharnos, que nos invitan a conocernos, que nos invitan con celebración y sin escándalo, que llegue un grupo de trabas a un ministerio, es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La primera vez que nos dicen cómo funciona, qué están haciendo, cómo lo hacen, queremos poner en valor la experiencia de lo que están haciendo. Y ahí hay un cambio profundo de paradigma. Un Estado que no convoca especialistas o personas electas públicamente, sino que convoca a un grupo de personas, en este caso trabas, personas no binarias, personas de las disidencias, personas de la villa, adultos mayores, compañeras afro, comunidades indígenas, las convoca para escucharlas. Y yo digo esto porque para mí, cuando hablo de pedagogía hoy en día, se me desdibuja, porque soy activista desde los 15 años, porque nací, crecí en una villa, porque además la organización popular, como nosotros la entendemos, y la pedagogía feministas, tiene mucho que ver con lo que pasa en la calle, con lo que pasa en la villa, con lo que pasa en el barrio. La organización popular básicamente es la inspiración de lo que pasa en la Mocha, y les escucho hablar y creo que estamos en línea y hay una cierta sintonía en cómo se construye, cómo podemos repensar las pedagogías, ¿no? Y repensar los feminismos, por supuesto, porque hay muchas miradas. Nosotros ya hace tiempo hablamos de teoría trans latinoamericana y hablamos del transfeminismo como también una alternativa. Así que pero justamente lo que quiero retomar es algo de lo que se habla poco cuando se piensa en política muchas veces, o algo de lo que se habla poco cuando se piensa en lo pedagógico, en lo académico, que tiene que ver con el deseo.
Y el deseo para nosotras es central. Habilitar el deseo, que fue lo que estuvo negado siempre para nosotras, para nosotros y para nosotros, es fundamental, porque básicamente el escándalo que produce que entre una traba a un lugar, hoy en día a nosotros nos genera orgullo y nos genera placer y nos parece que tendríamos que poder ser legítimas y legítimos y legítimas en cada lugar. Entonces, la lucha, parte de nuestra lucha y parte de nuestro abrazo al movimiento de mujeres históricamente, a los movimientos feministas y a la gestión que hoy que se desarrolla desde distintas universidades, que se desarrolla desde el Ministerio de Educación, de los compañeros que trabajan con ESI, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que son grandes aliadas, y que sobre todo estamos estableciendo vínculos a partir de mesas de trabajo horizontales, de diálogos, de habilitar espacios de escucha. Y cuando hablamos de pedagogías feministas, hablábamos la otra vez, ¿no? Que muchas veces algunas personas escuchan el feminismo y ya, bueno, no es nuestro caso, nosotros obviamente no nos pasa eso porque lo entendemos de otro lugar, pero yo les quiero decir sobre todo a esas personas que si hay alguna por ahí, aparte de todas las que estamos convocadas y convocados y convocadas por deseo, nosotras movemos el mundo, les quiero decir que el feminismo se trata sobre todo de repensar, sobre todo la situación de desigualdad que viven muchas personas. Se trata de poner justamente un énfasis de muchas cuestiones, ¿no? Pero esa es una de las cosas que una de las cuestiones que nos atraviesa, ¿no? Pensar en las pedagogías feministas, pensar en un futuro posible para nosotros, incluye mirarnos a los ojos, incluye conocernos, incluye escucharnos, incluye estar en contacto con la humanidad de la otra persona. Digamos, más allá de todas las elaboraciones teóricas que podemos hacer al respecto, más allá de los diseños diagnósticos que son fundamentales para poder diseñar políticas públicas objetivas, hay algo que nosotros en el espacio abrazamos que tiene que ver con lo humano. Seguramente somos un espacio pequeño, ya ni tanto, porque en el TG Solidario se sumaron más de 1000 personas, más de 350 personas voluntarias. Crecimos la matrícula en los últimos 2 años de 100 y algo a 300 y algo, así que ahora se tienen que multiplicar los docentes de La Mocha. Y comenzamos con un bachillerato popular, con el afán de acompañar por un sueño de Luana Berkins, que este año cumplimos 5 años de su muerte, cumplimos 15 años de la ESI, 10 de La Mocha. Para nosotros es un momento histórico y muy emocionante porque nos constituimos recién hace unos meses como asociación civil, pero además pensemos que hoy La Mocha tiene un área en la que hay acompañamiento de muchos equipos de personas voluntarias, hay un programa de inserción laboral que además celebramos el decreto del cupo laboral, pero bueno, vamos por todo con la ley de cupo laboral. Y pensemos que cada uno de estos proyectos e iniciativas, que son un montón que tenemos hoy, tenemos la Escuela Popular de Géneros y Diversidad, que arranca en sociedad con Casa Brandon, y arrancamos con un espacio de formación para activistas en derechos LGTBIQ+, porque nos parece que es fundamental la formación de cuadros políticos, es fundamental la formación de personas que activen y trabajen con una lógica territorial. Nosotros tenemos hoy 6 días de la escuela, creo que hoy 7, y ya se inscribieron más de 350 personas, así que hicimos publicidad, así que es un montón de gente que ya hay una demanda. Y les digo todo esto porque no nos parece poco repensar cómo nos organizamos, cómo pensamos el mundo, cómo pensamos nuestro futuro a partir de la mirada colectiva que podemos construir en estos espacios como La Mocha, que se convierte en un lugar para todos, ¿no? A mí La Mocha particularmente me cambió la vida de una manera que no podría explicarles ahora, porque no tengo palabras para decirlo, pero lo que sí les digo es que genera un sentido de pertenencia, de poder y de capacidad para seguir soñando, que es muy grande. Cuando una estudiante llega a La Mocha, en general tú le preguntas, ¿y qué quieres hacer? Bueno, terminar el secundario como mucho. No proyecten la mayoría de su vida de los compañeros 2 semanas, 3 semanas. Pasa segundo año, hay mucha militancia, mucho trabajo, organizamos festivales para juntar dinero para sostener el espacio, hacemos muchas cosas. Y cuando están en tercer año, yo soy docente de tercer año en desarrollo de las comunidades, les preguntamos, ¿qué querés hacer? Yo quiero ser docente. Yo quiero ser instrumentadora quirúrgica. Algo que muchas personas dan por obvio y por sentado, que es soñarte, imaginarte, pensarte como parte de un colectivo. Yo creo que hay algo de lo que estamos haciendo desde los espacios que abrazamos las pedagogías feministas, desde los espacios que abrazamos los feminismos y desde los espacios que entendemos que la construcción es colectiva, que la construcción es desde las bases populares y que la discusión y que la construcción es escuchándonos
conteniéndonos, valorándonos, respetando y abrazando nuestras disidencias, nuestras diferencias, nuestra humanidad, nuestras corporalidades disidentes, creo que hay algo de eso que está cambiando, ¿no? Digo, hoy celebramos, como decía al principio, el escándalo de salir a la calle como somos, celebramos habitar los espacios como somos, y todavía tenemos mucho trabajo por delante. Somos cada vez más y nos estamos organizando, pero somos... El otro día un estudiante de la UBA me preguntaba, profe, ¿usted no le da miedo venir así a la universidad? Yo le decía, ay, pero ¿por qué me lo preguntas? Me decía, no, porque si le van a decir algo, no me van a decir nada, pero ¿sabes qué sí sigue pasando, por ejemplo? El espacio público. Y es uno de los lugares, y lo digo como una cosa muy sencilla, porque nosotros que militamos lo tenemos muy claro, pero mientras el espacio público y evitar el espacio público siga siendo un privilegio de los varones cis, no hemos avanzado. Y no se entiende todavía. Yo siempre que damos un taller le preguntamos a quiénes acá alguna vez tuvieron miedo de caminar en la calle por la ropa que tenías puesta. Nunca un varón levantó la mano. Digo, ni siquiera ir al parque, ni siquiera ir a comprar pan, ni siquiera subirte a laburar, por decir pocas cosas, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos desde la mocha y desde cómo estamos repensando las instituciones, creo que son transformaciones que van a pasar progresivamente, creo que son colectivas, y sobre todo creo que a mí en lo personal me da esperanza pensar que el mundo entero puede ser feminista, te confieso, es como si, ya sé que es utópico, pero te lo decía ayer cuando charlábamos, decía, no es el ministerio, el Estado argentino tiene que ser feminista y es urgente. Total. Necesitamos vincularnos porque el feminismo no se trata de otra cosa que de igualdad, no se trata de otra cosa que de abrazar la humanidad, los sueños y la posibilidad de desarrollo, de crecimiento de cada persona y de cada ser humano. Muchísimas gracias. Manu, quiero aplaudirles a todos. Hoy estábamos con el tiempo para arrancar y ahora quiero seguir, ¿no? Como todo nos genera más y más imágenes y vamos por eso, ¿no? Por crear más imágenes nuevas. Hoy arrancaba con una idea de un pensador extranjero, ¿no? Pero pensaba en las macachas y remedios, que son las escuelas de feminismo popular, que traen ahí otra pedagogía, la de la genealogía, ¿no? La del escucharse, la del mirarse, la genealogía en clave y la historia y la formación y las pedagogías en clave interseccional, ¿no? ¿Qué es esto? Que es traer una historia de luchas y traer una historia de formas de compartir y de generar resistencias a las desigualdades que hay en cada época, ¿no? Y hoy juntos acá estamos pensando esta época, cómo desde la formación poder construir esas herramientas que conmuevan, ¿no? Esas herramientas que nos hagan ir más allá de los que nos escuchamos en el mismo espacio, sino que vayan a los oídos que tienen que ir también y que además que como Estado tenemos la obligación, ¿no? Y la responsabilidad de hacer que lleguen. Gracias. Gracias.